Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con los embajadores en Colombia de la Unión Europea, Patricia Lombard, y de Alemania, Peter Tasek, ¿usted cree posible llegar pronto a una buena paz que deje satisfecho a todo el país? El 65,89% cree que sí, el 34,11% cree que no. Muy buenas noches. Jesús Santrich asistió hoy por primera vez como miembro de la Cámara de Representantes a una sesión de la Comisión Séptima, lo que provocó, entre otras cosas, que la comisión se levantara y no sesionara. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Alejandro Carlos Chacón. Él es el presidente de la Cámara y durante todos estos días se ha opuesto y se opuso a que Santrich fuera parlamentario. Pero ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Hay alguna manera, doctor Chacón, y gracias por aceptar la invitación, ¿hay alguna manera para que usted pueda impedir que Santrich asista a las sesiones? No, Yamí, por el contrario, es una obligación después de haber sido posesionado y adquiere las condiciones de congresista, independientemente a que a algunos de nosotros o a los ciudadanos o a muchos de los ciudadanos le disguste, ya tiene una obligación legal. Es más, ayer ya inasistió a las comisiones, ya tiene la primera falta que tiene unas consecuencias indudablemente jurídicas. Y hoy ya fue. Y se presentó el enredo que se presentó en la séptima. El presidente de la séptima había manifestado con anterioridad que si él llegaba, levantaba la sesión. Y es potestad del presidente levantarla o cerrar la sesión. Pero entonces, ¿la presencia de Santrich va a bloquear la labor legislativa? Yo creería que nosotros no podemos permitir como congresistas que una persona que además no cuenta con mayorías, que no tiene la condición política para estar en el Congreso de la República, pueda obstaculizar el trabajo del Congreso. Por el contrario, hay que derrotarlos como hemos venido derrotándolos. Pero lo hizo hoy en la Comisión Séptima. Lo hizo porque el presidente de la séptima desde antes había manifestado que iba a levantar como una posición política por el partido al que pertenece. Al Centro Democrático. Sí, exactamente. Pero por eso digo yo, entonces nunca podrá sesionar la Comisión Séptima. Si es la posición que asuma, por lo menos hasta el receso que será el 20 de junio de nosotros, pues seguramente el presidente tiene esa potestad de la séptima. En la presidencia de la Cámara nosotros ejerceremos y los derrotaremos. Perdón, hablamos de la séptima. Fue mi pregunta. ¿La presencia de Santrich va a bloquear o amenaza con bloquear el trabajo legislativo de la Comisión Séptima? Yo creería que no. Yo creería que no es posible que lo bloquee una sola persona la tarea legislativa del Congreso y no puede permitirlo tampoco los congresistas que lo hagan. Y entonces, usted como presidente de la Cámara, ¿qué va a hacer si se sienta Santrich al lado suyo? ¿Qué puede ocurrir? Así como fui la persona que le demandé su pérdida de investidura, así como cuestioné y he solicitado las informaciones al Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, así también tengo que cumplir la obligación legal después de ser posesionado el día de ayer, en el que yo no estuve en su posición, tendré que hacer cumplir su obligación legal como presidente de que permanezca en el Congreso y lo derrotaremos en la mayoría. ¿Por qué no asistió usted? ¿No lo posicionó? Bueno, no lo posesioné primero porque me parecía que tenía una responsabilidad muy grande para un debate que tú sabes que ya pasó hoy de los textileros y la industria nacional, y especialmente también porque yo fui el que lo demandé, yo fui el que no quise y me obligaron por una tutela a posesionar a su reemplazo, que el señor Benedicto. Me parecía que era inmoral también ante la misma posesión del señor Santrich. ¿Usted le huyó a posesionar? Esa es una buena interpretación que puede tener usted, Yamil. Y entonces, a partir de ahora, siendo usted presidente de la Cámara y él miembro de la plenaria, ¿qué va a hacer con respecto a él? Él ya es un miembro del Congreso de la República, como le digo, gústele o no le guste a los colombianos o a algunos de nosotros, y tendrá que ejercer su derecho como congresista. Se le respetarán sus derechos y en política los derrotaremos con las mayorías como lo hemos hecho permanentemente. Ahora mire, doctor Chacón, se dice que el partido de las FARC va a pedir en el Congreso a la plenaria que a Santrich lo pasen de la Comisión Séptima, donde está y donde hoy lo bloquearon, a la primera. ¿Eso es posible? Sí, normalmente los congresistas pueden hacer acuerdos para cambiar de comisiones, lo firman y hacen una proposición, pero no es una decisión de ellos, una decisión de la plenaria. Tendrá que resolverlo la plenaria. En estos momentos de la coyuntura vería muy complicado que la plenaria autorice el cambio de comisión del señor Santrich, pero esperemos a ver qué pasa. ¿Qué debe decidir la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que Santrich deje de ser parlamentario?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la Corte Suprema de Justicia dijo que la Fiscalía no era la competente para investigarlo y le dio la libertad. Cierto. Basado en un escrito que le envío yo a la Corte Suprema y le digo en qué condiciones está el señor Santrich, porque el artículo 134 da la silla vacía para un congresista a su reemplazo si es por el delito de narcotráfico, caso que sería el que en este momento se le está dando a Santrich. Inicialmente me dijeron que no tenían la respuesta, seguramente no habían asumido la investigación aún. Posterior a eso ya nos llegó la respuesta de que el señor Santrich está vinculado formalmente, como dice el artículo 134, a la investigación por narcotráfico y otros delitos, y eso daría la silla vacía si próximamente la Corte dicta una medida de aseguramiento y libertad, y yo no reemplazaría porque lo ordena el artículo 134 Mejor dicho, si constitucional. la Corte falla en contra, en el sentido de que no puede ejercer como miembro de la Cámara, será silla vacía. La Corte lo que va a tomar es una decisión de medida de aseguramiento después de la indagatoria. Tendrá unos días pertinentes para hacerlo. En esos días, cuando le defina su situación, si no lo detiene en la indagatoria o en la definición de los 3 días siguientes, como lo dice en el proceso de instrucción que nos sigue a los aforados, si toma la medida de aseguramiento, a mí me corresponde reemplazar o no reemplazar esa curul. Como es por narcotráfico, hay una investigación formal, el artículo 134 constitucional dice que esa curul no se reemplaza, que habría silla vacía. Habrá una discusión, porque ellos pretenderán decir que el acuerdo de La Habana, el acuerdo de paz, que también es constitucional, dice que ellos tienen derecho a 5 curules, y empezará otra discusión jurídica que en mi criterio personal mantendré la posición, mientras yo sea presidente, que hay silla vacía por el artículo 134 constitucional. Mientras usted está presidente le quedan unos días. El 20 de julio. Pero creería que es la posición, y ya tenemos el documento. 20 de junio. De julio. El 20 de junio salimos a receso, pero la presidencia mía llega hasta el 20 de julio. Y mientras usted sea presidente, Yo mantengo mi posición que habría silla vacía si llega a suceder la eventualidad de una medida de aseguramiento contra el señor Santrich. ¿y cómo se hace, presidente Chacón, para que su posición sea mantenida, conservada, respetada por el próximo presidente de la Cámara, inmediatamente después de conocerlo? Mire, presidente, como los 10 parlamentarios a los que tiene derecho la FARC son Constitución de la República, ¿usted está desconociendo la Constitución? No, porque el artículo 134, cuando le hago la consulta además a la Corte Suprema de Justicia, la hago referente al 134 y preguntándole conforme al 134 si el señor Santrich tiene una investigación formal o no, y la investigación nos dice la Corte Suprema, que ya tengo la respuesta, que hay una investigación formal con una llamada indagatoria, y que eso indudablemente en mi criterio personal da silla vacía. Es un artículo constitucional hecho por el constituyente primario, no en el acuerdo. Por supuesto, habrá una confrontación y ellos querrán hacer una confrontación jurídica, que en mi criterio personal mantengo mi posición y dependerá de la posición que asuma la Corte Suprema de Justicia frente a la libertad o no del señor Santrich en la medida de aseguramiento. Pero es que el problema es ese, que si la Corte ordena su detención, usted declara silla vacía. Yo tengo la posición que es el artículo 134 constitucional el que tengo que aplicar. Pero la Constitución de la República le ordena a usted que sean 10. ¿Por qué viola la Constitución? Así como al Congreso de la República le ordenan que es un número determinado de congresistas los que hacen parte de la elección y conformación del Congreso. Sin embargo, en casos particulares como estos de narcotráfico, temas de corrupción, hay silla vacía. Y también reconfigura el número de participantes en el Congreso de la República. De la misma manera, esos mismos 10, en mi criterio personal de la FARC, tendrían que cambiarse como le cambian a cualquier otro partido en la medida que son por los Pero lo delitos. suyo no hace doctrina, es decir, el presidente próximo que resuelva Sería usted, una posición mía, exactamente. personal. Ahora, Personal y jurídica, que creo que la tengo clara. jurídica para usted. Para mí. ¿Usted es partidario de que haya silla vacía y las FARC pierdan un parlamentario? En mi criterio personal, jurídicamente es lo que corresponde. Es decir, sí. Sí. Y ustedes son partidarios de lo mismo, es decir, de que haya silla vacía en caso de que Santrich sea detenido por decisión de la Corte Suprema y en consecuencia las FARC no puedan designar sucesor. Ni temporal ni definitivamente Sí, si es por condenado. supuesto. Son partidarios de que eso sea así, que las FARC pierdan definitivamente la curul de Santrich. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Le estoy preguntando a usted. Sí, totalmente. La respuesta a este sondeo saldrá mañana en esta emisión. Doctor Chacón, muchas gracias. A usted, Yamil, muchas gracias por la invitación. Muy amable, y a usted los invitamos enseguida a nuestro tradicional 1, 2, 3.